Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sesión 3 del programa del Mes de la Memoria. Estamos aquí en el Liceo Batuco con el profesor Máximo Morales, la profesora Bernardita Barriga y el profesor Alejandro Acevedo. Esta tarde venimos a hacer unas cuantas preguntas acerca del Mes de la Memoria. Y la primera pregunta la haremos al profesor Máximo Morales. ¿Cómo influyó la dictadura chilena en la producción artística y musical del país? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de la dictadura existían, por ejemplo, en las radios, las emisoras radiales, habían varias que tenían auditorio. Entonces se hacía encuentros artísticos en las radios en vivo. Existía la RCA Víctor, que producía discos, por ejemplo. Entonces, y todo eso en tiempo de dictadura empezó a acabarse porque ellos arrasaron con la cultura. Entonces se acabaron las producciones de RCA Víctor y los auditorios de las radios chilenas también empezaron a apagarse. La Radio Corporación, por ejemplo, que estaba ubicada en Morandé, tenía una sala auditorio que en las mañanas hacían encuentros musicales de todo tipo. Entonces la dictadura militar en realidad fue apagando la cultura en el país. Y obligaban a algunas cosas, por ejemplo, yo sé que en el norte, en lugares como Pimpiri, por ejemplo, donde hay gente que tiene que son aymaras, por ejemplo, que son quechuas, le obligan a bailar la cueca, por ejemplo, para darle un sentido patriótico desde ese aspecto. Pero la producción musical bajó, y sobre todo de raíz folclórica. Entonces se prohibió la música con raíz latinoamericana. Se prohibió los cantos de Violeta Parra, de Víctor Jara, que fue asesinado en dictadura. Entonces hubo un apagón cultural tremendo. Y los movimientos sociales, los movimientos culturales por abajito empezaron a aflorar, ¿no? Y la dictadura era tan cruel o reprimía tanto, censuraba tanto. Por ejemplo, si había un encuentro, por ejemplo, que hubo mucho en el Cariola, en el Teatro Cariola, ellos pedían la letra de las canciones, la dictadura. Entonces decían qué canciones podían o no tocarse, por analizar la letra, prohibían eso. Entonces hubo un apagón cultural muy grande en Chile con la dictadura. De hecho, el asesinato de Víctor Jara demuestra el tiro que ellos estaban en contra de que sonara una guitarra popular, un charango, una zampoña. Entonces, y fueron exiliados muchos de las personas que hacían ese arte. ¿Sí? Yo creo que eso de igual manera influyó hasta el día de hoy. O sea, nosotros vemos repercusiones de la dictadura en el tema musical, porque si miramos hacia atrás vemos a los otros países que dicen como estos son nuestros artistas nacionales, esta es la música que nosotros escuchamos, esto es lo que nos representa. Por este apagón cultural que hubo acá en Chile, pasa mucho que se valora muy poco al artista nacional. Siempre están los de afuera, siempre está que viene Shakira, que viene no sé quién, cuando pasan todos los artistas nacionales quedan como desapercibidos. Siento que quedó como esa... Fíjate que lo que dice esto es importante. Hay un programa que da los domingos, está Valenzuela, Iván Valenzuela, tiene un programa los domingos y siempre hace la introducción al programa en la mañana con un artista extranjero. Siempre está con un artista extranjero. Hoy día sí, está claro, de cumpleaños, qué sé yo, y nombra a un artista extranjero. Me acuerdo una vez que me molesté mucho yo que era el Día de la Madre y justo él conmemoraba el Día de la Madre, pero con una canción en inglés, por ejemplo. Y no con una canción que sea pues relacionada a donde estamos, con Chile, con un lenguaje que se pueda entender en común de la gente, ¿no? Entonces se le dio, claro, mucho énfasis, una rimbombancia grandota
a los artistas extranjeros y con letras que no tenían sentido. Una vez un festival de Viña ganó una canción que decía, la letra decía, Lunita, dame platita. Ese era el contenido, cero contenido, digamos, pero ganó el festival de Viña. Y así disfrazaban una realidad y levantando a artistas, creando a artistas desechables, digamos, ¿no? Desechables. Entonces, donde estaba el contenido, las letras de Violeta Parra, por decirte, las letras maravillosas de Patricio Mann, eran prohibidas en este país. Había censura. Mucha de la música que se escuchaba también era traducida del inglés. Mis papás me contaban que ellos escuchaban música de Gringolandia y venían acá y decían, la traducían y ellos escuchaban esa música solamente. No había una producción nacional. No, y también varios artistas, entre comillas, artistas que se ponían seudónimos de artistas internacionales, ¿no? Pero también un tema como consecuencia también con respecto a la música popular chilena es que también siempre se le tiende a dar una carga política a la música, ni siquiera por las letras de repente, sino que por la estética de la música, como usted dice, la zampolla, la guitarra, es como que ya escuchar esos dos instrumentos ahí entre medio como que socialmente o paradigmáticamente se le asocia como al socialismo, a la izquierda, y como que dentro de los medios masivos, hasta yo creo que hasta el día de hoy, como usted dice, este caso de este programa donde siempre colocan música anglosajona, se tiende como a creer o pensar que ese tipo de estética tiene una carga política en específica, cuando no siempre es así. O sea, estamos hablando de música popular que de repente se cuentan historias, se hablan de otros tópicos, de otros temas mucho más variados, pero solamente por la estética musical se tiende a etiquetarla de cierta manera, de cierta forma, y en cierto modo eso termina coartando un poquito la difusión de la música popular chilena. Entonces ocurría que en aquellos años de dictadura, que fue muy reprimida la población chilena y los artistas, se hacían encuentros clandestinos, por eso cuando se habla de una peña, por ejemplo, la gente imagina la velita, lo oscuro, digamos, sino que lo que poco se ve, porque era así, había que hacerlo como escondido, ¿no? Escondido en tiempo de dictadura, que fue muy fuerte ese plan. ¿Y con respecto al arte? Con respecto al arte, muchos de los artistas que estuvieron durante la dictadura, la mayoría fueron exiliados, y los que quedaron fueron como transformando el arte, ¿ya? Si antes nosotros comprendíamos el arte de una forma de un cuadro, una escultura, como esto de estar escondido, como esto de cambiar el mensaje, de que todo fuera un poco más ambiguo, empezaron a transformar el arte en otras cosas, en otras manifestaciones del arte. Los que se quedaron acá, que una escritora que se llama Nelly Richard habla de que hay una escena de avanzada que le llaman a estos artistas que se quedaron acá y que de alguna forma mostraron como pinceladas de lo que estaba sucediendo en este país. Entonces, yo le contaba el otro día a Jorge Leopoldo de un artista que él, para hacer llegar su arte a diferentes partes del mundo, él lo hacía mediante una postal. Entonces era una postal del tamaño de, no sé, 3 metros de grande, y él la doblaba con un papel muy delgado, y esta postal llegaba a ser una carta que se enviaba a diferentes países. Y Eugenio Didbo, y él en esta que se llama Aeropostal muestra su arte alrededor del mundo. Entonces Carlos Lepe empieza a hacer performance, cambia este arte que es un cuadro que es más sugerente, que quizás es más, ¿cómo se dice?, como más literal, y lo transforman en algo más ambiguo para que las personas lo interpretaran sabiendo que había un contexto de dictadura. Entonces creo que es
un artista que hace unas cruces por toda como una carretera. Es el colectivo CADA. Y estas cruces que demuestran una simbología que puede ser muy ambigua, o sea, una señalética, pero que al final era una cruz que negaba o evitaba o mostraba que aquí lo más que podían hacer eran cruz en las calles. Entonces, en el arte se transforma el arte no deja de existir en ningún momento de la dictadura, pero sí aquellos artistas que se quedaron acá resistiendo a este apagón cultural, como dice el profe Máximo, se mantiene como performance, como video, como quizás estas intervenciones artísticas en la calle, pero de una forma como que uno también podría interpretar otras cosas. No es literal que se diga, pero se ve, y por eso lo llaman como un colectivo que se quedó acá haciendo arte durante la dictadura, siendo que eso ya estaba como mal visto. Sí, hubo bastante, bueno, el arte se ocupaba para luchar contra la dictadura. En Mapocho había unos murales construidos, ¿cierto?, por Mata, ¿no? Eran murales de Mata. Lo otro que todavía... La brigada Ramona Parra, y se destaca ahí el Mono González, por ejemplo, que hace unos tremendos murales. Esa mano obrera, ¿no? Mano campesina. Y todo está lleno de simbología. El mismo Parra, ¿no? El mismo Parra, por ejemplo, tenía entre sus poemas tenían unas cosas bien como divertidas, y en una él decía, tenía una estampilla donde salía la figura de Pinochet, y en la estampilla se usaba para las cartas, ya a lo mejor los chilenos las conocen, se pegaban en las cartas las estampillas, entonces salía la figura de Pinochet en la estampilla y abajito decía Correos de Chile. Entonces era un mensaje anti-dictadura. Igual pasa algo sumamente curioso en la época, porque por así decirlo, la miopía cultural de los agentes del Estado siempre pensaban que el artista era el que andaba vestido de lana, claro, como decían. De hecho, se les nombraba despectivamente los lanas. Entonces, y ahí se da esa dicotomía de que el artista, ya sea música, visual, actor, cine, que tenía como levemente una estética relacionada a lo popular, a lo andino, era rápidamente perseguido, pero el artista que no tenía esa visual, esa estética, podía en cierto modo sobrevivir. Y ahí es donde se suscitaban todos estos movimientos, sobre todo performáticos. Hoy en día mucho alabamos, no sé, artistas Joseph Boyd, Marina Abramovic, entre otros, pero el movimiento performático aquí en Chile durante la dictadura fue algo sumamente potente, porque al no ser entendido claramente por los agentes del Estado, el mensaje que se quiere transmitir, sutil pero a la vez sumamente potente, permitió la sobrevivencia y también la proliferación, porque ante las cruces, las performances de las cruces, esas que se ponen en el camino y se ponen en varios lados, en varios puntos de Santiago y del país también, se le agrega un no en un momento. Y ahí se empieza a repetir este mensaje por ahí, los finales de los 70, principios de los 80, cuando se empiezan a manifestar las primeras protestas en contra de la dictadura, la frase del no más, que después termina siendo el no, que a la larga termina siendo también en una de las campañas publicitarias más, por así decirlo, más reconocidas, que fue la campaña por el no. O sea, yo creo que jugaron como con la ignorancia del arte igual un poco, como de decir como no entiendo esto y por eso no lo prohíbo. Eso pasaba mucho. Entonces yo encuentro de que
hubo un enriquecimiento, pero también hubo mucha pérdida también. Muchos artistas que no se tuvieron que, o sea, no se tuvieron que ir, los echaron de este país. Lo asesinaron. O lo asesinaron. En tiempo de dictadura se daba eso, el exilio, la desaparición de las personas, relegaban a los estudiantes universitarios, los relegaban, significaba que los sacaban por ejemplo, de Santiago y los mandaban a Riñihue o a alguna isla en Chiloé, ¿cierto? Entonces existía mucha represión. Y habían artistas de renombre y también habían artistas que emergían desde la población. En el canto, por ejemplo, había personas que cantaban en la calle canciones de Víctor Jara, y eso era ser muy valiente en ese tiempo porque estaba prohibido. Habían otros en el ámbito universitario, existía la ACU, Agrupación Cultural Universitaria, y ahí aparecieron grupos como el Ortiga, por ejemplo, el grupo Napalé, el Aquelarre, que recorrían todo el ambiente universitario que estaba ahí en contra de la dictadura. Entonces se hacía mucha música y mucha pintura, qué sé yo, poesía. Mauricio Redolés desde el exilio, por ejemplo, empezó a llegar poemas de él, qué sé yo, había como harto crecimiento del arte ahí escondido, así. Pregunta para la profesora Bernardita Barriga. ¿Qué rol jugaron los artistas y músicos chilenos en la resistencia contra la dictadura? Yo creo que el rol fue la resistencia, básicamente. El resistir constantemente a algo que estaba sumamente prohibido. Y yo creo que de alguna forma el rol fue la denuncia constantemente de los hechos que estaban sucediendo. O sea, porque aquí hablamos de la música y el arte, pero en el arte también podemos encontrar la fotografía, ¿cierto? También podemos encontrar diferentes manifestaciones que dejaron registro visual de lo que estaba sucediendo. El otro día hablaba con los chicos la importancia de la fotografía en esa época, porque si nosotros no hubiéramos tenido ese maravilloso objeto, lo más probable es que todo lo que nos hubieran contado alguna vez hubiera sido quizás como cuestionado. Y la fotografía el otro día también hablamos mucho de que el tema de los detenidos desaparecidos. O sea, vimos un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, donde comentaban de que muchos de los detenidos desaparecidos no tenían ni siquiera fotografía, porque no se universalizaba todavía. Entonces, imagínense, era una persona desaparecida que aún así no había registro visual de esa persona. Entonces, ¿cómo la encontraban? ¿Qué sucedía? Entonces, la fotografía jugó un rol, y el arte jugó un rol principal en el tema del registro, de la denuncia y de la resistencia de diferentes maneras, de diferentes formas. Y por parte de la música, ¿cómo fue el rol durante la dictadura? Mira, bueno, como te dije yo, la música fue aplastada, fue acallada. Empezaron a aparecer o a resistir, hay gente destacable en realidad, por ejemplo en la radio, Miguel Dabañino. Miguel Dabañino tenía un programa, Nuestro Canto, como media hora en Radio Chilena. Ricardo García hacían encuentros en el Teatro Caupolicán, en el Teatro Cariola, en el Gran Pala, hacían encuentros musicales del sello Aguerce, por ejemplo. Entonces actuaban artistas que estaban aquí en Chile y se leían mensajes de artistas que estaban exiliados, como Inti Illimani, como el Quilapayún, como el Gitano Rodríguez, como Ángel Parra. Llegaban, ¿cierto? Y se cantaban canciones de ellos, del Julio Neuhauser, por ejemplo, del Todo Cambia, por nombrarte algunos. Entonces había un movimiento que resistía a la dictadura. Y los artistas, como digo yo, que estaban en las universidades, y los artistas poblacionales, artistas en la población, que eran muchos artistas desconocidos, pero que se hacían canciones y era el mensaje que llegaba a la población, porque teníamos una televisión que mentía siempre, unos noticieros, de ahí la canción de Sol y Lluvia, 60 minutos, ¿cómo es? 60 mentiras por minuto, algo así dice la canción de Sol y Lluvia.
Entonces, porque teníamos una televisión que enajenaba de la realidad, se preocupaba de eso, esa era la ocupación de la televisión, no de informar, sino que de desinformar. Entonces, mucho énfasis a las teleseries, mucho énfasis a los programas que traían un artista y mucho énfasis también en la mentira, porque la dictadura creaba una escena donde se sentía como víctima de los terroristas, por ejemplo, y que no era así, pues era verdaderos montajes. Claro, eran montajes que no estaban por la televisión. Y la gente se empezó a dar cuenta gracias a lo que hacían los artistas y otros medios alternativos de comunicación que había. Pero había como que salir a la calle finalmente para enterarse de las cosas, porque, o sea, yo hablo con mi familia y mi familia me decía, muchas de las cosas que sucedieron nosotros nunca nos enteramos porque uno, no tenían tele y no estaban dentro como de esta burbuja, y dos, nosotros tampoco recorríamos tanto, o sea, estaban como en un círculo y que donde no se enteraban nada más de que desaparecía un vecino, desaparecía un amigo. Entonces las personas cuando recorrían Santiago o veían las calles que venía un mural, ¿cierto?, que denunciaba un rayado en la micro, en el asiento. Entonces, iba a caer. Y eran diferentes mensajes y que eran cortos, precisos y que tenían como un gran significado, porque finalmente eso lo tuvieron que hacer, lo tuvieron como que de alguna forma como acotar tanto la información para que no salieran perjudicados, pero aún así el mensaje era muy potente, como una pintura, como la música, una melodía. Entonces creo que hasta el día de hoy uno escucha un poco de la guitarra de Víctor Jara y vienen un montón de recuerdos a la mente, sobre todo a la gente que vivió en esa época. Bueno, se da el exilio artista. Iyapu, por ejemplo, en el año, no me acuerdo, 86, por ahí, estaban exiliados, venían de México de actuaciones, y llegaban a Chile y los exiliaron desde el aeropuerto, no los dejaron entrar, un artista, ahí se fue al exilio, y ya 83, no me acuerdo el año, pero fíjate lo que hacía la dictadura, exiliar a los artistas, ¿ya? Y los artistas siempre son un aporte a la cultura, a la sociedad. Y después empezó a manifestarse ya el año 83, aparecieron ya las primeras protestas bien masivas. Y había lugares en Santiago, por ejemplo, como peñas locales, los pueblos, así, la Peña La Parra, que después fue el Cantor, la Peña Antilén, qué sé yo, La Fragua, Doña Javiera. Habían distintos lugares y de ahí se daban señales de, por ejemplo, de una próxima protesta que había. La gente se organizaba y la música aportaba eso. La música que venía del extranjero, de los exiliados del Quilapayún, La Muralla, El Venceremos, qué sé yo, El Pueblo Unido, canciones que hoy día son de reconocimiento mundial, porque El Pueblo Unido se canta en todo, no sé en cuántos idiomas. Entonces ahora sigamos con la tercera pregunta, para el profesor Alejandro Acevedo. ¿Cuáles son las principales obras musicales y de artes que emergieron durante la dictadura chilena? Bueno, como las que habíamos nombrado mucho, pues yo siempre me quedo, por lo menos desde las artes visuales, con lo que realizó el movimiento CADA, que es Colectivo de Acciones de Arte, se llama. Y esto es porque en la performance, entre varios artistas que empezaron a practicar la performance en los años de la dictadura, y se preocupaban mucho de la acción dentro de las poblaciones, en las calles, en los barrios. Siempre, bueno, uno de las obras más reconocidas es la que nombraba la profesora Bernardita, que es la de las cruces en las calles, que con su sutileza empezó a generar un movimiento visual bastante importante en protesta
contra la dictadura. ¿Mm? Exacto, sí. También están las performances cuando se van a repartir leche, alimentos. Son este tipo de acciones de arte muy propias de la época, digamos a nivel general, a nivel mundial, pero que estaban muy fuera de lo que se creía como arte dentro de los agentes del Estado. Entonces eso permitió una sobrevivencia muy al límite, pero le permitió sobrevivir. Y esas acciones poco a poco terminaron calando de forma muy profunda dentro de las poblaciones del país. Ya, no solamente de resistencia, sino que también es protesta, es malestar, es que ya no es solamente que, como dice el profesora también, que se me está desapareciendo el vecino o la vecina, sino que también es el hambre, es la pobreza que se está generando y el cómo tratar de hacerse cargo de ello. Entonces, en las artes visuales al menos, ese tipo de movimiento, el movimiento performático, la acción, ya no solamente pensar que con una pintura, con una imagen de denuncia se puede hacer todo, sino que de repente con un acto sumamente sutil pero constante en los lugares donde está ocurriendo las desgracias, generó una imagen, una iconografía sumamente potente, sobre todo ya finales de los 70 e inicio ya de las protestas durante el año 83, de ahí en adelante. Y yo creo que por eso el mural, como dices tú, fue como tan relevante dentro de esta época, porque tenías dos cosas que hacer. Primero, salir a la calle, juntarte con un montón de personas y escribir un mensaje, y que son tres cosas que eran muy difíciles en esa época. O sea, salir a la calle, hacer protesta y más encima juntarte con un montón de gente que opinaba lo mismo que tú, que está en contra de la dictadura, era una cuestión demasiado relevante. Entonces se deja la individualidad, se deja de lado el artista solo, que está encerrado en su cuarto, que es un genio artista. No, se vuelve a lo colectivo, se vuelve a lo social, se vuelve a lo político, claramente. Entonces ahí hay un cambio radical, encuentro, en la arte visual. No se busca el éxito así de ser famoso ni nada de eso. Ser famoso, ser reconocido, es un acto de denuncia. Claro. Es denuncia, y la práctica también es sumamente difícil. O sea, si te están persiguiendo agentes del Estado, uno no se puede darse el lujo de salir a la calle, pintar una cosa sumamente grandilocuente que te puede tomarte días hacerla. No se puede, pues. Tiene que ser sumamente rápido y conciso, escondido. Entonces, el arte es el rayado, el arte es el rayoneo en la calle, en la micro, en el pasaje. Ese es el arte que va teniendo impacto, porque es de resistencia. En el plano internacional, con respecto a los artistas, tanto la música y lo visual, los exiliados, como que ellos más bien tomaron ese rol de recoger toda esta resistencia, toda la denuncia, y difundirla, que al menos se está en un espacio que le es propicio hacerlo. O sea, todo artista exiliado estuvo en países democráticos, y eso también precisamente ayuda a que la situación de la dictadura en Chile fuera visibilizada en términos internacionales, y se conocieran las aberraciones y se generara la condena suficiente y contundente a lo que estaba ocurriendo en el país. Solidaridad con el país, exacto. Artistas solidarios, como Serrat, por ejemplo, solidario con Chile. Exacto. Una montonera de artistas. Entonces la última pregunta, yo creo que la responde el profe, el profe Alejandro, porque no la ha respondido, no ha dicho muchas cosas. Ya, entonces, ¿qué papel tuvieron los exiliados chilenos en la difusión de la música de protesta y el arte? Bueno, como les estaba diciendo, en Chile estamos en un estado de denuncia constante. En los artistas exiliados, toda la red, en el fondo, el
en la música y en el arte, al estar todos bajo una misma situación, bajo un mismo problema, que es estar lejos de tu patria, de tu familia, de tu tierra, de tu país donde te desarrollaste, donde estabas generando una carrera, estabas teniendo un impacto, ayudó a generar una red de denuncia, una red de generación cultural, y a demostrarse también, en el fondo también como que la política del exilio a la larga fue un poco igual contraproducente para los mismos agentes del Estado, porque al final eso empujó a esos artistas a que estuvieran en otros medios, en otros espacios donde podrían masificarse mucho más y donde también podrían traer la denuncia que se estaba generando en Chile, ya sea en la pobreza, ya sea en la persecución política y además el asesinato, y ayudó a difundir todo ese material en otros lugares, en otros espacios, incluso hasta más masivos, o sea, llegando a Norteamérica, en México, llegando a Europa, algunos artistas que se fueron a Francia, o en otros países democráticos. Y eso genera redes, genera visibilidad. Y como al ver todas estas aberraciones, al final la cultura, lo visual, lo musical, el relato que se va generando va siendo precisamente contraproducente hacia la misma dictadura, porque en el fondo hace visibilizar los problemas, los horrores, el terrorismo de Estado que se está generando allá. Hay que considerar también que el derrocamiento del gobierno de Allende fue muy sentido por distintos países del mundo, porque fue un paso pacífico hacia el socialismo, ¿ya? El camino al socialismo, sin serlo todavía, digamos, ¿no? Pero tiene un presidente que fue socialista electo, ¿cierto? En un paso pacífico, digamos. Entonces causó mucho estupor en la dictadura tan cruel a este cambio. Entonces hubo mucha solidaridad y los artistas del extranjero mostraban esa solidaridad y los artistas chilenos en el exilio también. Entonces llegaron mucha música que se componía en el extranjero, por ejemplo de Patricio Mans. Llegaba acá la música de él, las letras de él con mucho contenido. De Julio Neuhausen, por ejemplo, muy conocida fue El Todo Cambia, ¿ya? Una canción que todo el mundo cantaba en esa época, ya lo que creaba Ángel Parra en el exilio, y distintos artistas, llegaba la música de Inti Illimani, qué sé yo. Sí, pues. Entonces, con esto vamos a despedir al profesor Alejandro Acevedo. Muchas gracias. Tengo que ir a clases. Mira, vamos a intentar hacer una canción, porque en tiempo de dictadura fue asesinado un periodista, José Carrasco, un periodista, entre otros tantos asesinados, ¿no? Entonces yo hice una canción dedicada a José Carrasco. Vamos a ver si me acuerdo de la letra, ¿ya? Una canción dedicada a este periodista. Y ahora en el estallido social también fue asesinada una periodista, sí, una niña, ¿ya? de una radio alternativa, ¿no? Pero esto en tiempo de dictadura, José Carrasco. No es un canto a la cárcel y no es un canto al secuestro y asesinato, es un canto a José Carrasco. No fue a tu poesía, no fue a tu canto, no fue a tu danza, fue a tu idea perseguida que nunca alcanza.
altura que nunca alcanza, que nunca alcanza. No es un canto al miedo, ni un saludo a la noche, es un canto al miedo, al viento, nube. No fue porque te llamaras Andrés, Salvador, Emilio, fue porque tu nombre era José Carrasco. Compañero combatiente, Chile libre mirista, no esperemos a la historia reivindicar tu pensamiento. No es un canto al miedo, ni un saludo a la noche, es un beso al agua, árbol, al viento, nube. No fue porque te llamaras Andrés, Salvador, Emilio, fue porque tu nombre era José Carrasco. Compañero combatiente, Chile libre mirista, será el pueblo quien encienda tu victoria. Cada opinión emitida corresponde a quien la emite. Gracias, ya. Esa fue la presentación del profesor Máximo Morales, una canción muy hermosa, la verdad. Muchas gracias por haber participado y con esto cerramos la sesión de hoy.